Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 11 de la Constitución de la República señala que la Constitución tiene vida propia, ya no necesita gobierno para vivir, ya no necesitamos leyes para garantizar, para ejercer nuestros derechos. El número 6 del Código Orgánico de la Función Judicial señala interpretación integral de la norma constitucional. Recalco una vez más, la principal regla para interpretar la Constitución es el principio de integralidad. O sea que hay que leer toda la Constitución para interpretar una norma que se hizo postura. Más aún, el artículo 3, lean por favor, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales del Control Constitucional señala cuáles son las reglas de interpretación de la Constitución, especialmente cuando hay contradicción en reglas, cómo se aplica el principio de proporcionalidad, cómo se aplica el principio de cooperación, cómo se aplica cuando hay antinomias en la Constitución de la República. Y ahora el Código Orgánico Internacional, en el artículo 13 establece cuáles son las normas de interpretación constitucional, que enseñan fundamentalmente la Constitución de la República. Dan 6 números en el artículo 13 sobre cómo se interpretan las normas del Código Integral Penal, y enseña la primera, obviamente, la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, etc. El artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial señala principios de legalidad, jurisdicción y competencia. Porque ¿qué es obvio, compañeras y compañeros? Ahora la jurisdicción y competencia antes estaba fundamentalmente en el Código de Procedimiento Civil, ahora está fundamentalmente en el Código Orgánico de la Función Judicial y establece grados de competencia. Primer grado, la primera instancia, los jueces ordinarios, la segunda instancia, las cortes provinciales y los jueces de casación y revisión en todas las materias por parte de la Corte Nacional de Justicia. El numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial señala lo siguiente, como dice el principio de independencia, ya hemos visto, ¿no? Que todo país democrático, si no goza de independencia de la función judicial, tiene que aceptarla, y obviamente la independencia es externa e interna. El artículo 9 dice el principio de imparcialidad, fundamental en una mayor de justicia. El principio de imparcialidad es fundamental que el juez no debe estar, como se llama, identificado con ninguna de las partes procesales, y cuando se necesita tiene que recusarse, o cuando una de las partes considera que no tiene pasar el juez, puede recusarse. El número 9, el número 10, principio de unidad jurisdiccional y laboralidad. Ya hemos visto que solamente los jueces de la función judicial pueden impartir justicia, y los grados son primera instancia, segunda instancia y casación y revisión. El número 11, principio de especialidad. En mi tiempo, compañeros y compañeros, cuando yo era parte de la Corte Superior de Justicia de Quito, conocíamos de todo: civil, penal, laboral, disciplinato, comisiones especiales, de todo. Ahora hay especialidad. Y eso está bien porque no es todo para conocer todas las materias. El siguiente principio, el número 13, principio de publicidad. Todos los juicios no públicos, vayan y observen cómo son las actuaciones de los jueces, de los fiscales, de los jueces públicos, de los señores abogados, en las audiencias de fundamentación del recurso de casación y elección que veremos el día jueves. Cómo se fundamentan, cómo debe ser la audiencia de fundamentación de un recurso de casación, de un recurso de elección, que son recursos sumamente difíciles de encontrarlos, pero no es posible, por supuesto. El artículo 4 es el principio de autonomía económica, financiera y administrativa, obviamente. El 15, principio de responsabilidad. Permítanme leer para el día hacer un análisis jurídico sobre este principio que nos está preocupando a los fiscales, por las demandas que están presentando en nuestra causa, a los jueces, con mayor razón, y en algunos casos señora vez a los defensores públicos. Dice el artículo 15, compañeros. Dice, la administración de justicia es un servicio público. O sea, ¿qué son los señores fiscales? Ahora será un pueblo organizado por los fiscales. ¿Somos, que también soy fiscal? Somos servidores
y no del público, estamos al servicio del público. ¿Y cómo es el servicio público? De acuerdo a lo que dice el artículo 226 de la Constitución de la República. Somos servidores. ¿De qué? De ustedes. De ustedes que tienen la voluntad de nuestra justicia. Y cuando ustedes consideren que no estamos dando un servicio público, nos cambian. Así de simple. Ese es la nueva justicia del país. ¿Qué más dice? Dice, en consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, no solamente el juez que dicta, no también el fiscal que lo pide, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 75 y con las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, el 76 y 77 de la Constitución, recalco una vez más, entonces veremos el día jueves cómo se tramitan los procesos, cuáles son los requisitos constitucionales y legales para tener un éxito y cómo podemos defendernos también los fiscales cuando tenemos una demanda de esta naturaleza. El artículo 16 señala principio de dedicación exclusiva, obviamente, no. Tenemos que trabajar en lo que hay viernes, debemos entrar a la partir de las 5 de la tarde en la Facultad de Justicia y una vez que cumplieron las 8 horas de labor en la Fiscalía General del Estado. Principio 17, principio de servicio a la comunidad. Mejor justicia es un servicio a la comunidad, al pueblo ecuatoriano. El 18, sistema medio de organización de justicia, se recuerda, no se puede sacrificar la justicia por la buena función de formalidades. El derecho sustancial está sobre el derecho procesal. El 19, principio dispositivo de direcciones de concentración. Ya hemos visto un análisis jurídico de lo que es el principio dispositivo que está siempre entendiendo este principio dispositivo de acuerdo al Estado constitucional de derechos de justicia social, no de acuerdo al Estado liberal. El 20, escucharán, el 20, no, escucharán sobre el fiscal, dice el principio de seriedad, y aquí también hay una contradicción con el Código Orgánico Penal. Dice, la administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, como en todas las materias, como una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales sin esperar la petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. O sea, compañeras, compañeros jueces y juezas, por favor, ya venimos, como escuché también ahora, justicia no nada. O sea, que no vaya con los jueces para que nos atiendan. El artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial es categórico y general que no hay justicia robada. Una vez que se inició el proceso, los jueces y jueces están obligados a tramitarlo inmediatamente. Sin embargo, ya vamos a hacer un análisis jurídico. En el Código, en el artículo 5 del Código, señala que todo impulso procesal todo impulso a pedido de parte, lo cual contraría el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, razón por la cual estamos solicitando de la manera más respetuosa que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reúna a fin de analizar y dilucidar y aclarar todas esas cuestiones oscuras que existen en el Código Orgánico Penal. Veamos lo que dice el número 21. El número 21 del Código Orgánico dice el principio de probidad. Dice la función judicial. Y somos parte de la función judicial, los jueces y jueces, porque recalco una vez más, el Código Orgánico de la Función Judicial se llama código porque es una recopilación de leyes. Ya no hay ley orgánica de la función judicial, está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya no hay ley orgánica del Ministerio Público, se recuerda que tenemos la ley, está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya no hay la ley del Consejo de la Judicatura, está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya no hay la ley de la justicia pública, está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya, en parte no está vigente, en parte no está vigente la ley del abogado. Si no estamos en un ejercicio,
son parte de la función judicial, del Código Orgánico de la Función Judicial, de tal manera que el artículo 21 recalca lo siguiente. Dice 21, principio de autoridad. La función judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social, garantizar la ética laika y social, principios de socialismo siglo XXI. Eso es lo que ecuatoriano. Como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico y lograr la plena eficacia y sin acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Toda servidora, toda servidor y servidor de la función judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. O sea que el objetivo de la nueva justicia no es nada para que lo corresponde como sea la concepción liberal del Estado de Derecho, sino buscar la paz social. Y uno de los parámetros de la paz social, como dice el doctor Carlos Chimuda Zambrano, reiteradamente, es no dejar de impunidad los delitos. Porque de lo contrario, la gente comienza a hacerse justicia por propia mano. O sea, buscar la paz social, buscar el arreglo, porque el conflicto crea problemas. Este es el nuevo objetivo de la nueva justicia, valga la redundancia. El número 22 dice, principio de acceso a la justicia. Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades de la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la justicia judicial, que es la Fiscalía, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa de los derechos. O sea, el principio de igualdad que establece el artículo 11 de la Constitución. Los principios de igualdad entendido de igual entre iguales. Y desiguales entre desiguales. Por esa razón el Código Orgánico Penal establece acciones afirmativas para hacer realidad el principio de una igualdad. El artículo 23 señala principio de tutela judicial efectiva de los derechos. No se olviden, compañeras y compañeros judiciales, especialmente ustedes, el señor fiscal, que una de las responsabilidades que tenemos es por quebrantar la tutela judicial efectiva, que está en el artículo 75 y en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial. Lo vamos a ver el día jueves. El artículo 24, que es el que me interesa como que soy, dice principio de interculturalidad. Aclaro, mi padre, el campesino Chopar Yate, mi madre es mestiza, entonces yo tengo una inclinación y una identificación bastante cercana con la raza indígena. Más aún, de alguna verdad, yo fui representante de los indígenas ante el Tribunal Constitucional en el año 2006-2007. Dice el principio de interculturalidad. Dice, en toda actividad de la función judicial, en toda actividad, la servidores y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos, la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante. No se le puede juzgar al mestizo José García Aldomí igual que al indígena José Quispe. ¿Qué dice el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial en relación a este principio de interculturalidad, que es fundamental entenderlo y así lo solicitaron algunas audiencias de fundamentación de recursos de casación y de elección en la Corte Nacional de Justicia? El artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial dice lo siguiente, compañeras y compañeros.
para poder entender esta nueva justicia. Es una nueva justicia diferente a la anterior. 344. Con su vida me van a permitir. Dice: principio de la justicia intercultural. La actuación y decisiones de las juezas, jueces, fiscales, defensores y demás, y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarios y funcionarios públicos observarán los procesos los siguientes principios. Estos son los principios en que la nueva justicia: A. Diversidad. A. No tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural. B. Igualdad. La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de lo definido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. No me refiero a la justicia indígena, me estoy refiriendo a la justicia ordinaria cuando ellos está implicado un indígena o otra cosa de la justicia indígena. Dice: por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos, antropólogos, especialistas en derecho indígena. Está en el concepto de la judicatura en este sentido. C. No discrimine. Dice: lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni realizado por los jueces y juezas de la función judicial, ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. Porque la justicia indígena es una de las formas de realizar justicia, pero también tiene sus límites, que es el derecho constitucional y los derechos humanos, de tal modo que si las autoridades indígenas violentan nuestros derechos constitucionales o los derechos constitucionales de los indígenas que están siendo juzgados, se puede interponer, ¿no es cierto?, ahora la acción extraordinaria de protección respecto a la justicia indígena que está regulada en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dice: B. No jurisdicción indígena. En casos de unidad entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible. O sea, que en caso de duda entre la competencia de la justicia indígena y la competencia de la justicia ordinaria, prima la justicia indígena. Así lo señala expresamente el artículo 344 esta ley de la Código Orgánico de la Función Judicial. Y la última dice: interpretación intercultural. En el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas al momento de su actuación y decisiones judiciales, y compañeros fiscales, ustedes disculpen con esto cuando está inmerso un indígena en su investigación, dice: interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos del litigio. En consecuencia, se procurará tener elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos de derecho propio de los pueblos y nacionalidades comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales. No vamos a hablar punto, pero sí le pregunto, y les pregunto a ustedes, compañeros de ustedes, la escuela policial, la escuela de fiscales, está dando clases sobre lo que es el principio de interculturalidad, está dando clases sobre lo que es el derecho a aceptar de las 14 como nacionalidades indígenas, está dando clases, porque los contrarios no estamos realizando justicia en los parámetros del Estado constitucional de derechos y justicia social. El artículo 25, compañeras y compañeros,
el Código Orgánico de la Función Judicial Permanente señala el principio de seguridad jurídica. Dice, exponente, las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, las leyes y demás normas jurídicas. Esto tiene concordancia con el artículo 82 de la Constitución, que establece el derecho a la seguridad jurídica, que es diferente, que es completamente diferente el derecho a la seguridad ciudadana, ¿cierto? La seguridad ciudadana está encargada la policía, la fuerza pública, y en parte la fiscalía, pero la seguridad jurídica es función fundamental de los jueces, es diferente a la seguridad ciudadana. El artículo 27, principio de la verdad procesal. Perdón, el 26, compañeros de abogados, especialmente en el ejercicio profesional, a raíz de estas últimas resoluciones de la Corte Nacional de Justicia. Hay que tener en cuenta este principio. Lo mismo vamos a hacer hincapié cuando vamos a hacer un formulario, ya se entiende, un formulario de cómo se presentan los recursos de casación. Pueden escribir al doctor Fabián Salazar para que estuvieran ustedes, ¿no? Y esto es fundamental. Dice, el artículo 26, principio de buena fe y lealtad procesal. En los procesos judiciales, las juezas y jueces exigirán a las partes y partes procesales, sujetos procesales, ahora de acuerdo al Código Internacional, son la víctima, el procesado, la fiscalía y la defensoría. ¿Se recuerdan? Son los cuatro sujetos procesales. Dice, exigirán a las partes, sus abogados o abogados, que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso de derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indefinidamente el progreso de la ley. La parte procesal y su defensor o defensor que inducieren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley. Y este principio ya lo recoge el Código Orgánico Internacional Penal, porque los señores fiscales tienen que anunciar con anticipación la prueba de cargo y de descargo dentro de la investigación penal correspondiente, principio de objetividad, o sea que recargo de verdad, el atención al principio de buena fe, lealtad procesal, el principio de objetividad que está en el artículo 5.21 del Código Orgánico Internacional, es la obligación de las fiscales y fiscales anunciar las pruebas de cargo y de descargo que han analizado dentro de la investigación correspondiente. O sea que ya no procede la prueba de último momento, la prueba sorpresiva, ya no, señor, porque justamente estamos dentro de este nuevo Estado Constitucional de Derecho y Justicia Social, ya no la prueba de último momento. Se recuerda en materia civil, la prueba de testigos a las 4 de la tarde del sexto día de turno de prueba en el juicio de sumario, ya no, ahora se anuncia la prueba. Igualmente, ya vamos a ver, cuando veamos el recurso de revisión en materia penal, se debe anunciar la prueba con la debida anticipación, la nueva prueba con las cuales la persona que está sentenciada con condena va a señalar que se ha cometido un error judicial. El artículo 28 dice, principio de la verdad procesal. Las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. Recálculo del mar, principio dispositivo, juicio mental, parte procesal, ellos señalan la cancha donde se va a desarrollar el proceso. Los dueños de la cancha, el juez tiene un papel fundamental, es director del proceso. Además, para corregir los errores los abusos de derecho, la falta de lealtad, como director del proceso tiene facultades jurisdiccionales, que están en el artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial. Facultades correctivas,
que están en el 131 del Código Orgánico de la Función, y facultades coercitivas, que están en el artículo 132 de la Constitución, del Código Orgánico de la Función Judicial. O sea que él fue el protagonista del proceso de cambio que vive el país. Por esta razón, el papel del juez es fundamental, razón por la cual el Consejo de la Judicatura ha decidido a varios jueces, especialmente a varios jueces, y algunos fiscales, proveedores inexcusables en la Administración de Justicia. Dice el principio de verdad procesal. Dice, las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes, no se exigirá prueba de los derechos públicos. No se exige. Ahora, ¿cuáles son los derechos públicos? ¿Serán aquellos de los hechos públicos que conoce la mayor parte de la gente? ¿Serán hechos públicos los que publican el registro oficial o los que publican el diario de comercio o el diario del universo? Es uno de los motivos de análisis que ustedes tienen que pedir, que la escuela judicial, que la escuela fiscal les aclare cuáles son los hechos públicos que no requieren prueba, hechos públicos y notorios. ¿Cuáles son? Justamente en un trabajo que realicé hace unos 3 meses y publiqué, están explicando lo que es el error inexcusable, lo que son los hechos públicos, los hechos, los conocimientos ciudadanos del juez no tienen ningún valor para dictar una sentencia. Dice, no se exigirá prueba de los derechos públicos y notorios debiendo la fuerza al juez declarados en el proceso cuando las tomen en cuenta para fundamentar su resolución. Por ejemplo, ¿no es cierto? El economista podría aplicar el presidente de la República. Es un hecho público notorio. No se requiere prueba. Que el doctor Carlos Chigora Sanán, el fiscal general de Estado, es un hecho público notorio. No se requiere prueba. Que el doctor Carlos Ramírez, es presidente de la Corte Nacional, es un hecho público, no se requiere prueba. El doctor Carlos Pérez es el portador general del Estado, igual. Diego García, procurador general del Estado. Son hechos públicos y notorios, pero hace falta análisis técnicos sobre que porque fueran hechos públicos y notorios, en los cuales no se requiere prueba. Y como que publiqué un trabajo hace 3 días sobre esta razón. El 28 dice el principio de la obligación de administrar justicia. Las fuerzas y jueces en el ejercicio de sus funciones se limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado en arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Compañeras y compañeros. He sido juez, nunca fui juez de lo penal. He sido juez de lo civil en varias instancias. Juez quinto de lo civil, juez de la Corte Superior, juez de la Corte Suprema, juez de la Corte Constitucional. Pero siempre que la mujer. Nunca fui juez de lo penal. He sido fiscal, sí. Fiscal, agente fiscal, fiscal provincial de Pichincha, Nápoles, gracias a la benevolencia de mi amigo doctor Fernando Casares, ahora también asesor de la Fiscalía General de Estado, gracias a la benevolencia de los tribunales y de esta nueva institución. Los únicos parámetros he manifestado de cada año, los únicos parámetros para esta sentencia es la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, la constancia procesal y la sana crítica del juez. Y eso lo recalca justamente el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto al artículo 29, dice interpretación de normas procesales. Al interpretar la ley procesal, la jueza o el juez debe tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la ley sustancial material. O sea que está haciendo hincapié en que el derecho sustancial está sobre los derechos procesales. Está haciendo hincapié en que no se puede sacrificar la justicia por la mera comisión de formalidades. Dice, las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales